a nuestros hermanos de la Guardia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ir pasando, nos gozamos en este tiempo de alabanza, poder sentir la presencia de Dios de una manera tan hermosa, ¿sí? Refresca el alma, refresca el alma. Muy bien. Yo no sé si poner esto un poquito más flojo, o da un poquito de reverb, ¿sí? Muchas gracias. Doy gracias a aquellos que han estado orando la semana pasada, empezando porque en Madrid comimos cosas que no debimos de comer. Yo le confieso que a mí los bocadillos de chorizo me gustan, pero no puedo, no debo. Y entre las prisas, lo que se come y muchas veces pues a mí las tensiones, aquí se hace una especie de gazpacho y el cuerpo dijo, te voy a dar un parón. Y en fin, cogimos un poquito de colitis, tuvimos 3 días. Tercer día ya estaba deseando resucitar, estaba que me subía por las paredes, porque si el primer día vale, el cuerpo no puede, el segundo, pero ya el tercer día está en casa es algo. Pero bueno, también hemos podido descansar, el cuerpo necesitaba descanso y Dios lo ha hecho todo bien, y el cuerpo es sabio. Así que muchas gracias por las oraciones y todo hermano que se ha acercado y con cariño me ha preguntado cómo estoy. Estamos bien, gracias a Dios. Muy bien. Vamos a pasar a tener una breve exposición, un texto muy conocido, pero no por eso por eso es menos práctico, por eso es menos eficaz, por eso es menos poderoso. Amén. Me acuerdo que recuerdo de mi padre muchas veces, cuando uno vivía o quería vivir un poquito a su aire, mi padre me llamaba juntamente con mi madre la atención y me decía, mira, esta no es la fonda Manolita, ni esto es la pensión Sentanito, esta es tu casa, donde hay unos horarios de comida, donde hay unas normas establecidas y donde tú tienes que respetar. Por respeto a tu madre y a mí, por respeto a tus hermanos. ¿Por qué? Porque para establecer una relación dentro de casa, de un hogar, pues existe, ¿verdad? Existen unas normas, existen unas pautas que debemos de tener en cuenta, si no, pues cada uno hace lo que quiera y eso no termina bien. Lo mismo pasa en los negocios. Cualquiera que tenga un negocio, que tenga una empresa, independientemente de los hogares, pues hay que marcar unas pautas para relacionarse, para que la relación sea sana y llevadera. Y con el Señor, pues pasa también lo mismo. Él nos marca unas pautas, nos da unas directrices de lo que debemos entender una relación con el Señor. Amén. Siempre predicamos una y otra vez y siempre enfatizamos o testificamos con aquellos que podemos compartir o se nos abre de alguna manera la oportunidad de compartir con ellos, que uno lo que tiene es una relación con Dios, que a través de la obra de Jesucristo, pues comenzamos el día que vino a nuestro corazón y que Dios nos va enseñando y a través del día a día y de nuestra obediencia y de nuestro caminar diario, pues Dios va fortaleciendo, va perfeccionando, va limpiando, etcétera, etcétera. Y tenemos que tener muy claro que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es el que marca las pautas, ¿sí? Para que esa relación pues sea como Dios quiere, como Dios manda, nunca mejor dicho. Y algo así vamos a hablar hoy, vamos a recordar un poquito nuestra
relación con Dios. Yo te voy a pedir, por favor, que vengas al Evangelio de Juan, al capítulo 15. Vuelvo a repetir, son textos conocidos. Hoy teníamos la presentación de una nena especial llamada Lucía. Los padres son chinos, pero el nombre de la nena es bien español, Lucía, y el de la hermanita Leticia, que muchas veces vemos por aquí. Pero nos llamaron, estuvimos esta semana visitándolo, estando un ratito con ellos, pero nos llamaron de que habían ingresado a la nena, ahí en el Cunqueiro. Ella tiene un testimonio muy lindo, el padre quería dar unas palabras, bueno, esperemos que dentro de poco las pueda dar. Pues la nena fue 7 mesinas y nos enseñó fotos, nos mandó fotos de la criaturita, ¿no? Llena de cables, ¿no? Y cómo poquito a poco ha ido avanzando, pero claro, tiene esa debilidad en el pecho, y cuando lo teníamos ya todo preparado, para mí era especial, porque he presentado niños de aquí, de España, de Europa, de África, he presentado niños de Latinoamérica, de Centroamérica, pero de padre chino nunca había presentado, y me hacía ilusión, y me hace ilusión. Qué bonito, ¿no? A todo pueblo, toda nación. Qué lindo, qué oportunidad más hermosa. Y estaba ensayando un poquito los nombres del padre y de la madre para que no se me... porque no son corrientes aquí. Pero sí le digo esto para que oremos, ¿verdad? Por esa nena, y oremos por sus padres, porque la madre lo decía con pesar, con tristeza. Me acuerdo una vez que hicimos un llamado a orar por los enfermos y salió ella con su niña y le vi en el rostro de sufrimiento por su pequeña. Eso, la que es madre lo entiende mucho mejor que un servidor que lo está explicando, ¿verdad? ¿Sí? De cómo desde los 7 meses esa pequeñita ha estado luchando. Pero en el nombre de Jesús la vamos a presentar dentro de poco, ¿sí? Y como el tiempo pasa muy rápido, y si Dios nos la retiene aquí, dentro de poco la veremos corriendo cuando diga la escuela dominical. La veremos corriendo por aquí. Como vemos, la hermana cuando llegó era muy tímida, no quería llegar, y ahora la observo y va riéndose, dando saltos para la escuela dominical. Eso es lindo. Muy bien. Y oramos por los padres, ¿sí? Que seguro que tienen esa carga en su corazón. Ahora cuando salgamos de aquí, pues llamaremos a ver cómo sigue todo. Muy bien, Juan 15 dice una porción que coge los primeros versos, y dice así la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Perdón. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido o esté completo. Cierra tus ojos.
Nos acercamos a ti, Señor, con reverencia en nuestro corazón, con ese temor que tu palabra dice que debemos de tener, que es principio de sabiduría, entendiendo nuestra necesidad, reconociendo nuestra necesidad y sabiendo que tú tienes el alimento que sacia nuestra alma, nuestro espíritu, Señor. Por eso abre nuestro entendimiento y que tu palabra y el propósito con que tú la envías pueda hallar cabida en cada uno de nosotros y seguir edificando nuestras vidas, bendito Dios. Muchas gracias porque nos sigues hablando, por ese amor sin condición que hemos podido cantarte, por esa gracia, Señor, sobre nuestras vidas. Y en esta palabra, lo mismo que en todo, recibas tú la gloria, el honor, la alabanza que solamente, Señor, tú mereces. Háblanos, Dios mío. Edifica tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ha terminado hace poco lo que es la vendimia, ¿sí? España es un país viticultor, donde hay muchas vides por muchos lugares. Las hay aquí en Galicia, las hay en las Castillas, las hay en Andalucía, las hay por Cataluña, hay mucha vid. Y seguro que figuras que aquí se están diciendo que el maestro le estaba mostrando y estaba dando esa enseñanza a través de los campos, ¿verdad?, de las vides, ¿sí? Seguro que las figuras, las expresiones que aquí está poniendo le sonarían mucho más familiar que aquellos que a lo mejor no estamos tan familiarizados con la recogida, con el cultivo de la uva, ¿sí? Jesús, quieren decir algunos comentaristas, había salido del aposento alto. Desde el capítulo 13 vemos a Jesús del Evangelio de Juan en el aposento alto, dando y el Espíritu Santo inspirando a Juan, ¿no?, a estos discursos del último tiempo, las últimas horas que antes de ir a la cruz el Señor estaba enseñando a sus discípulos. Le habló cuando ciñó su toalla, o la toalla la ciñó a sus lomos y lavó los pies y le dio esa enseñanza tan grande, sobre el servicio, sobre la humildad los unos con los otros, sobre el servirnos por amor los unos a los otros. Le habló del amor, de que sus discípulos debían amarse como Él los había amado, como Él nos ama, debemos amarnos los unos a los otros. Amén. Dejó el modelo perfecto. Le habló del Espíritu Santo. En el capítulo 14 le habló de que Él era el camino, y que a Dios nadie puede llegar si no es a través de Jesucristo. Amén. Y ahora dicen algunos comentaristas, ¿verdad?, decir algunos comentaristas que habían salido de ese aposento, y que de alguna manera o el Señor estaba fijándose en esa vid grande, que estaba en una de las paredes del templo, el templo de Jerusalén. Era un templo enorme, era orgullo del pueblo judío, ¿sí?, de los habitantes de Jerusalén, de ese templo tan hermoso a su Dios. Y la vid era como símbolo de Israel, ¿sí? Y otros comentaristas dicen que estaban pasando y veían las vides a la luz de la luna, y a través de eso el Señor pues les da esta palabra y les quiere dar esta enseñanza, que es ese método magistral que tenía nuestro Señor Jesucristo, que tiene y nos da a través de su palabra, que sobre las escenas cotidianas, sobre el día a día, dar esas lecciones tan grandes. Amén, ¿sí? Y lo primero que está diciendo es que Él era la vid verdadera, ¿sí? Aquí se pronuncian, en el Evangelio de Juan se pronuncian varios
yo soy, ¿no? Yo soy la resurrección, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el camino. Y aquí está hablando, diciendo, yo soy la vid verdadera, comparando ese símbolo de Israel con él, de que diciendo de alguna manera que no porque ellos hayan nacido en Israel, que ellos fueran judíos, ya tenían un derecho especial. Es verdad que Dios mira a Israel de una manera especial en su palabra, tanto eso Pablo ahí en Romanos lo habla, el trato que va a tener, y es verdad que Jerusalén, que el pueblo de Israel tiene un trato especial, hay algo especial de Dios con ese pueblo, pero aquí de alguna manera también está diciendo o está enseñando o está abriendo la nueva enseñanza a sus discípulos, que no porque seas judío, ya tienes o ya estás salvado o ya tienes un trato totalmente distinto que no puede alcanzar otro, no. Aquí está hablando de que la religión institucional no sirve para nada, y él se compara con la vid, a Dios Padre, como el labrador que cuida de esa vid, y a nosotros, como los pámpanos o los sarmientos, los que llevan ese fruto, la iglesia, tú y yo. Y hay aquí en estos 11 versos, que seguro que ustedes han escuchado muchas enseñanzas, ¿sí?, muchas predicaciones, ¿sí? Otras veces yo he podido predicar de esto en distintos énfasis. Esta es la riqueza que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan rica que tiene muchos matices y distintas maneras de enfocar una misma porción. Pero hoy vamos a hacerlo y sobre lo que Dios pide de nosotros, sobre la relación que Él quiere con nosotros y para qué quiere y por qué quiere esa relación con nosotros, qué propósito tiene, etcétera, etcétera. Y a través de tres palabras que de alguna manera resaltan en estos 11 versos que hemos leído, ¿sí? Y la primera palabra que resalta es fruto. Amén. En estos versos que hemos leído aparece unas 6 veces más o menos. Y sobre el fruto la Biblia está llena de enseñanzas sobre el fruto. Y aquí te dice rápidamente, podemos decir, que nos habla del fruto, primeramente del propósito que Dios tiene con nosotros. Y el propósito de nuestra relación con Él es que llevemos fruto, es dar fruto, dar buen fruto y dar mucho fruto. Eso es lo que nos dice la palabra. Ahí en el verso 2 nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, dice, lo limpiará para que lleve más fruto. Y en el verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que una vida estéril, sin fruto, no entra en los planes de Dios para ti y para mí. Dios quiere que tu vida sea fructífera, entendiendo lo que es el fruto, o el fruto que Dios quiere, que ahora lo veremos, ¿verdad? Que tu vida dé fruto, que no seas una rama estéril, o como el Señor en el Antiguo Testamento le decía a su pueblo, que esperaba fruto dulce, uvas dulces, y dieron uvas agrias, ¿verdad? Era un mal fruto, un fruto que no se esperaba de ellos. Dios quiere que tu vida sea fructífera, que tú seas bendición. Amén. Meramente para la gloria de Dios, después para muchos, tus hermanos en la fe. Para muchos que no conocen, ¿verdad? Tú puedas ser luz, puedas ser ese fruto. Pero luego aquí sobre el fruto está hablando de que hay un proceso en ese fruto. Dice que para llevar fruto el labrador tiene que limpiar, y en el verso 2 lo volvemos a leer, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Ahora bien, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Y todo aquel que ha tratado con las vides, con los cultivos, saben que las vides se limpian y las vides se podan. Y nosotros tenemos que tener claro que Dios tiene que limpiar nuestras vidas. Cuando en los capítulos anteriores, capítulo 13, ¿verdad?, Pedro se resiste a que el Señor le lave los pies, le dice, si yo no te limpiaré, Pedro, tú no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro, el impulsivo Pedro, dice, bueno, pues dúchame entero. No, tú estás ya limpio. Por la palabra que te he predicado ya está limpio. Pero tú necesitas que yo te limpie. Tú y yo necesitamos ser limpios. Tú y yo no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Necesitamos que la bendita sangre de Cristo siga limpiando. Que su bendita palabra siga limpiando nuestro camino, enderezando nuestros pasos. No olvidando nunca, y luego enfatizaremos un poquito eso sobre la dependencia. Nuestras propias obras de justicia no nos limpian el camino. Es la bendita gracia de Dios sobre nuestras vidas que nos enseña a andar por la fe en esas obras que ya dispuso el Señor, dice la palabra, ahí en Efesios, capítulo 2, verso 10. Esas obras para que nosotros anduviésemos por ellas, de la relación, esas obras que nacen de la relación íntima y personal que yo tengo, de la relación de cuerpo que yo tengo con el Señor y a través de la iglesia también. Amén. Pero es más, no solo limpiar, las vides se podan. Y cuando tú ves un labrador podando una vid, dice, la está haciendo polvo. Y muchas veces cuando Dios mete las tijeras, duele. Cuando Dios permite situaciones, duele. Y muchas veces no entendemos. Y Dios lo usa todo para ir perfeccionando nuestra vida, para ir trabajando con nosotros. Y cuando tiene que trabajar algunas áreas, lo que los psicólogos llaman terapias de choque, Dios tiene terapias de choque con nosotros. En más de una ocasión, porque si no, no nos enteramos o no hacemos caso. Y Dios tiene muchas veces la renuncia a una serie de cosas, duele. Renuncia que muchas veces nosotros nos llenamos de argumentos para autojustificar. Fíjate en la vida de Abraham. Abraham dice que, según las costumbres de aquel tiempo, tuvo un hijo, el mayor Ismael, a través de la esclava, de Agar. Ahora nosotros eso no lo entendemos, pero en aquel tiempo estaba totalmente asimilado esa costumbre. Y llega un momento que Dios le da, a través de su esposa, de Sara, Isaac. Y se supone que cuando Isaac nace, Ismael tenía ya 12 años. 12 años que Abraham había criado a su hijo Ismael. Con 2, 3, 4, 5, 6, 7 años que se disfrutan de los niños. Y ahora tiene que decir Abraham, porque la voluntad de Dios era Isaac, que renunciara a Ismael. ¿Cómo crees tú que se sentaría Abraham? ¿Qué habría en el corazón de Abraham ante esa renuncia? Yo creo que habría mucho dolor. Mucho dolor. Cuando Abraham lo tiene, dice, Ismael, desde lejos, la madre aguantándole a Ismael, papá, papá, ¿cómo se sentaría Abraham? Sin embargo, por obediencia a la palabra de Dios, él tiene que renunciar, porque no supo esperar. Que para nosotros es muy fácil, a toro pasado, como así se dice,
O como decimos normalmente, ver, no, claro, es que como Él no esperó, pues sí, ya. Vívelo tú. Vívelo tú. Y muchas veces el Señor, cosas que no son o no tienen por qué ser ilícitas, no tienen por qué ser malas en sí mismas, pero Dios ve que te pueden ser impedimento para que lleves más fruto del que está llevando, o impedimento para lo que Él se ha propuesto contigo. Y te pide esa renuncia, te está podando de alguna manera. Quizás en el tiempo, que estás empleando tiempo en cosas que en sí no son malas, pero te están sirviendo de estorbo. El enemigo tiene mucha habilidad para hurtar a hurtadillas, quitártelos sin que tú te enteres. Y una de las cosas que más lo hace con nosotros es el tiempo. El tiempo es vida. Y estamos entretenidos en cosas muchas veces que, si la miras bajo un prisma, de decir, bueno, espérate, voy a mirar esto. Y bueno, es que esto en realidad estoy perdiendo el tiempo. A mí me pasa. Y tengo mis batallas. Porque empleo tiempo en cosas que no son malas, pero a lo mejor no son, ¿verdad?, tan eficaces como si lo empleara en otros. De alguna manera, Dios poda nuestras vidas. Relaciones que a lo mejor a los ojos de Dios son estorbo. O no son las adecuadas. Ismael era su hijo, lo mismo que Isaac. Sin embargo, Dios le dice, escucha a Sara, la madre de Isaac, porque por ahí va. Costumbres, formas en nuestro carácter, en nuestra manera de hablar. Rápidamente nos autojustificamos, Pablo decía allí, dice, le dirá el vaso al alfarero, no me hagas así. Y todo el mundo decimos, amén. Bueno, pues nosotros somos esos vasos que estamos constantemente diciendo al alfarero, no, así no. Sino constantemente con una frecuencia más grande de lo que debería de ser. Porque se supone que Él es el alfarero. Y Él es el que te tiene que ir moldeando conforme su sabiduría, que en el caso del Señor es plena. No, Señor. Así que vemos que el propósito de Dios es que tú y yo llevemos fruto, buen fruto y mucho fruto. Y que ese fruto, para dar fruto, hay un proceso donde Dios tiene que ir limpiando nuestras vidas, limpiando nuestro camino. ¿Con qué guardará, verdad, el joven su camino? ¿O con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dios nos da herramientas. El Señor tiene que podarnos. Costumbres. Nuestro pastor Gostía decía malas mañas. ¿Se acuerdan más de uno de ustedes de esa expresión que decía el pastor? Las malas mañas que más de uno tenemos en nuestro carácter, en expresiones, en reacciones. Y Dios tiene que muchas veces uno reacciona y siente luego la tristeza de haber contristado al Espíritu Santo. Pero luego te está hablando, o nos habla algo, o podemos deducir sobre la clase del fruto que Dios quiere. Y muchas veces tendemos a confundir fruto con actividad. Y no por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Tú no sabías ese refrán? Muchas veces queremos autojustificarnos en actividades que el Señor dice. Hay un libro
una autobiografía de un hermano que esa anécdota le gusta a mi mujer, de la iglesia perseguida, chino, que fue a Estados Unidos, fue liberado después de tiempos de cárcel y de persecución, donde pagó verdaderamente el precio por el Evangelio. Y fue una iglesia en Estados Unidos muy próspera, muy activa socialmente. Y ante eso el pastor, uno de los ancianos, le pregunta: hermano, ¿qué le parece? Orgulloso de... Y este hermano contestó: estoy maravillado de las de cosas que se pueden hacer para Dios sin que Dios esté. Y el hermano se quedó. Porque quizás equivocamos muchas veces actividades con fruto. Y aquí el fruto que nos habla, el verso 10, nos dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Ahí nos habla del fruto de la obediencia, que a los ojos del Señor es mucho más que todos los sacrificios y todos los holocaustos, le dijo el profeta al rey. Y nos habla del amor, del carácter. Allí en Gálatas, en los versos, capítulo 5, los versos 22-23, están esos dos versículos tan conocidos que muchas veces lo hemos estudiado. Perdón. Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto que Dios quiere, el fruto del Espíritu, el fruto de Dios en nuestras vidas, tiene que ver con el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice: no hay ley que acuse a aquel que da este fruto. Tiene que ver con el carácter de Cristo en nuestras vidas. Cuando tú das este fruto, toda actividad que promueves a través tuya están alineados con el Señor. Amén. Permanecéis en mi amor. Eso es fruto del Espíritu. Porque sobre la clase del fruto tenemos que tener muy claro que no se trata de tu actividad. Y eso no significa, bueno, pues ahora me siento y no hago nada, porque me ha dicho el pastor que no active nada, que no se trata de actividad. No. Se trata que tus obras sean esas que Dios quiere que tú hagas. Amén. Hay una segunda palabra. Esta segunda palabra sale 11 veces en esta porción y es permanecer. Permanecer. Si no permaneces, apaga y vámonos. Permanecer, dice el diccionario, es estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. El diccionario Vine dice posar o reposar en un lugar o metafóricamente en Dios. Continuar, morar. Estábamos el martes hablando un poquito o reflexionando un poquito sobre el Salmo 91, el famoso Salmo 91, que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará, vivirá bajo la sombra todopoderosa de Dios, bajo el poder de Dios. Amén. Está hablando de vivir, está hablando de una relación que es la que te va a llevar a dar el fruto que Dios quiere. Porque para dar ese fruto, que es el propósito que Dios quiere con tu vida, tú y yo tenemos que permanecer. Y aquí la palabra tiene, ¿verdad? Como el pámpano no puede, verso 4, llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecéis en mí. Si no estamos, ¿verdad?, unidos al Señor, si no permanecemos en Él,
no llevamos fruto, el fruto que Dios quiere. Hay palabras o sinónimos, por hacer un juego de palabras con la P. Y pertenecer o permanecer tiene que ver con perseverar, ¿sí? Tiene que ver con pertenecer. Porque permanecer no solamente en esa relación personal, verdadera, auténtica con Él, sino con el cuerpo también. Permanecer en Dios es permanecer en el cuerpo. Porque así Él lo ha dispuesto. Tú y yo dice que fuimos sumergidos, bautizados en el cuerpo. Porque ese fruto se da dentro de un cuerpo. Yo aprendo a perdonar en el cuerpo y aprendo a pedir perdón en el cuerpo. Yo aprendo a servir en el cuerpo y aprendo a ser servido. Porque, ¿sabes? No solamente hay que aprender a bendecir, también hay que aprender a recibir la bendición. Que muchas veces nuestro ego es reticente. Y tenemos que aprender a recibir la bendición. A entender que cualquier hermano me puede bendecir. Y no te estoy hablando ya solo materialmente. Y para eso hay que permanecer. Saber que la iglesia no es perfecta. Y si es perfecta, en el momento que tú y yo entramos, deja de serlo. Porque tú y yo no somos perfectos. Y aprender la cantidad de exhortaciones que la palabra nos da a través del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, de Judas, de todos los escritores. El soportarse unos a otros, el animarse unos a otros, el hospedarse unos a otros, el amarse unos a otros, perdonarse unos a otros. Está hablando la relación los unos con los otros. Porque el fruto se da, ¿verdad? Con mi vida, claro que sí, delante de Dios. En esa relación donde yo llevo una vida, donde obedezco, donde le doy gloria con mi vida, pero la manifiesto también a través del cuerpo, a través de la iglesia. Y qué bueno esos hermanos que son una bendición. Amén. Que dan ese fruto de humildad, de servicio, que están ahí, que abren la boca y no escucha tanta queja como en otros lados, sino que están dispuestos, están prestos. Permanecer en Él no es solo recibirlo como Salvador, es también perseverar, es tener esa relación, esa comunión íntima, verdadera, sencilla, pero continua. Es un estilo de vida que tú y yo tenemos. No se trata, y lo hemos hablado muchas veces y lo repetimos, de normas, de ritos, de costumbres, de liturgias. Aquí se canta aquí, en otro lado se canta de la otra manera, aquí se hace así, No. Va mucho más allá. Yo soy el camino, estaba diciendo un capítulo anterior a sus discípulos. Y a través de la relación de Él, como la vid, nosotros los pámpanos, a través de esa relación personal que se hace normal y cotidiana, pero no por eso menos real y menos verdadera. Yo permanezco en su presencia a través de mi obediencia a su palabra. Por eso tú y yo tenemos la responsabilidad de saber qué dice la palabra de Dios, qué habla la palabra de Dios, qué enseña la palabra de Dios, qué manda la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque aquí está recogido todo. Y muchas veces la palabra de Dios te está hablando principios, conceptos, maneras de ser y de actuar que no tienen que ver con lo que dice el mundo.
Hay una frase, ¿verdad?, que muchas veces le hemos dicho: yo no me arrepiento de nada, con dinero o sin dinero sigo siendo el rey. Pues toma. Y aquí el Señor te está diciendo que lo primero que tienes que hacer es arrepentirte, que no te creas tan. Y un arrepentimiento que es diario, es una actitud. Examíname, oh Dios, decía el salmista, y ve si hay en mí algún camino torcido, algo en mí donde no tiene por qué ser algún pecado, no, tiene que ser a lo mejor maneras, formas que Dios quiere enderezar, o que Dios quiere quitar, o que están estorbando para ese propósito precioso y perfecto que Dios tiene con tu vida y con mi vida. A Hudson Taylor, un misionero de los pioneros, estuvo en China. Dice que cuando fue a China para hacerse más con el pueblo chino, se dejó la coleta, se vistió, ¿verdad?, con los gorros, mandarines y demás. Dice que iba andando por la gran muralla china y veía las multitudes, pensaba en las palabras del Señor, que eran como Ovejas que no tenía pastor, y empezaba a llorar. Uno de los padres de las misiones dice que un amigo lo invitó a su casa a estar unos días. Y este amigo le preguntó: hermano, ¿y cómo usted es consciente de permanecer en la presencia de Dios? Y él le dijo: bueno, yo ayer estuve aquí contigo y dormí en tu casa. Mientras dormía, yo seguía permaneciendo en tu casa. No me fui de ella. Porque permanecer en el Señor debe ser algo de nuestro diario vivir. No es: vengo a la iglesia, estoy en su presencia, me voy de la iglesia. No. Eso se llama religión, costumbre, rito, lo que tú le quieras llamar. Pertenecer en el Señor es un día a día, de la cual esa vida con Dios pues tiene esa parte que nosotros por nuestras medidas de tiempo lo hacemos semanalmente, donde nos reunimos, donde etcétera. Pero si yo tengo que estar un mes en un sitio donde hay una iglesia, yo sigo permaneciendo en la presencia de Dios. El que me ama guarda, dice en estos capítulos el Señor, el que me ama guardará mis mandamientos, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Cuando tú guardas los mandamientos del Señor, cuando tú vives en tu vida, ¿verdad?, por la guía del Espíritu, camina a su lado. Y esto no es cuestión de que yo sienta o no sienta. Pastor, es que no siento. Pues siéntate si no sientas. Y tranquilízate, hombre, que esto no es por vista, esto es por fe. Siento o no sienta, yo vivo en la presencia de Dios. Mientras camine y esté. Y aún, fíjate, cuando hago tonterías, ¿te acuerdas lo que hemos cantado? No hay mentira que nos rompas, no hay nada que para buscarme a mí. Tu amor es tanto que dejas las 99, vienes a buscarme cuando me pongo cabezón y miro para otro lado. ¿Eres tan extraordinario? ¿Eres tan extraordinario? ¿Tu amor es tan grande? Dice que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Pues yo no puedo llegar a entender cómo me puedes amar siendo lo que soy muchas veces. No ya siendo lo que fui o haciendo lo que hice, sino muchas veces lo que soy o lo que hago, y me sigues amando. Y cuando me pongo así, me vienes a buscar. Porque muchas veces reacciono a lo mejor como un niño malcriado. Hay una última expresión que vamos a tocar que tiene que ver con la palabra en, o con una expresión, en mí. Y esta porción, esa expresión sale unas 7 veces. Jesús se presenta como la vida, como aquel que da la vida, que da la relación con Dios. Y eso, según los comentaristas, tenía que ver con
dos cosas. Una, primeramente, decirle, como ya hemos hablado a los judíos, a sus discípulos que eran judíos, mira, el que tú seas judío no te da necesariamente la entrada a esa relación. Porque ya te he dicho antes que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Se lo había dicho. Y ahora con, ¿verdad?, la expresión yo soy la vid, y si tú no permaneces en mí, dice que no lleva fruto, lo echa afuera, lo secan, lo echan a las candelas, ¿verdad? Como se hace cuando se tratan las vides. Y le está hablando que la religión institucional, el cristianismo institucional no sirve de nada. Le está hablando de esa relación de la que hemos estado hablando. Pablo usa mucho esa expresión. ¿Ustedes se acuerdan ese verso que tantas veces utilizamos? De manera que si alguno está en Cristo. No es si alguno va a la iglesia, no, si está en Cristo. Y estar en Cristo tiene que ver con tener esa relación, no ya solo cumplir, ¿verdad? O ir a la iglesia. El otro día estaba tomando café con un hermano y nos citamos por la mañana para hablar y demás. Y hablando de otro tema que estábamos tratando, digo, mira, una cosa es la iglesia y otra cosa es el local de la iglesia. Esto es el local de la iglesia. Y aquí también estamos su iglesia. Pero no todo el que viene o el que entra por esa puerta es parte de su iglesia, de su cuerpo, de su pueblo. Cuando esa persona por la fe abre el corazón, por la acción del Espíritu Santo reconoce su condición delante de Dios y da esa respuesta positiva a ese llamado que por la fe Dios está haciendo, tú recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Amén. Entonces formas parte. Así que Dios te bautiza en el cuerpo. Así una analogía con el bautismo. Permanecer en Él, dice, en mí, es cuando te lleva a dar el fruto que Dios quiere que da. Y vuelvo al ejemplo de antes, una iglesia muy bien organizada, pero que había perdido y estaba llena de actividades. Hay un versículo aquí, y vamos a ir terminando, un versículo aquí que muchas veces lo utilizamos, oramos y lo entendemos. Y allí en el verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y ahora termina diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. No lo sabemos de memoria, ¿verdad? Y esto tiene una palabra muy clara para mí. Se llama dependencia. Dependencia de Dios. Ser consciente de mi dependencia de Él. La actividad, el fruto que yo doy, valga la redundancia, es fruto de mi dependencia de Él, de mi relación con Él. El otro día le comentaba un hermano, una hermana, que mientras más tiempo camino con el Señor, no solo como persona, sino ministerialmente, cada día estoy más vulnerable delante de Él. Cada día dependo más de Él, cada día soy más consciente que Él es mi vida, que la vida que tengo depende de Él.
Yo creo que años atrás como pastor predicaba, hacía llamados para acá, para allá, pero ahora cada vez estoy más temoroso, cada vez tiemblo más delante de Él. Me vengo aquí por las mañanas, me arrodillo y digo, Señor, si tú no estás, si tú no obras, si tú no haces, pero bendigo tu bondad, tu compasión, tu misericordia. Mi dependencia de Él. El otro día hablaba con Camilo algo que me llamó la atención, que él me contaba. Él me gusta escudriñar, ¿verdad? Tiene esa santa curiosidad. Y hablaba de un tema, y por favor tómenlo con madurez, de que hay pastores, tómenlo con madurez, por favor, que son ateos. Y estaba hablando de un caso en Suecia, de un pastor involucrado en la iglesia ateo, y cuando le preguntaron, y dice, bueno, ¿y entonces usted qué hace? ¿Cómo es que puede usted estar predicando y desarrollando una función sin creer? Dice, no, me gusta la obra social, es bonita, y lo que hacemos en la sociedad y en la comunidad, pues es de provecho. No estoy diciendo nada con la obra social, no, ojo, no malinterpretemos. Pero qué triste. Tener la apariencia de que vives, pero estás muerto espiritualmente. Qué triste. Yo te vuelvo a repetir que cada día que voy caminando con el Señor, mi corazón expresa más la necesidad, lo vulnerable que soy delante de Él. Por eso cuando canto, ¿verdad?, como esta alabanza, ese amor sin condición que me busca, que me quebranto. ¿Qué es esto, Señor? Eres tú, bendito Dios. Como cantan y bailan las nenas en la calle. A pesar de mí me amas, como me amas. Y cuando yo estoy en Él, cuando yo permanezco en Él y dejo ese trato de Dios con mi vida, entonces ese fruto, por llamarlo, por decirlo, por expresarlo de alguna manera, es el que Dios quiere que yo dé. Amén. Porque estoy alineado. A algunos les llevará a lo mejor dentro del servicio de la iglesia, porque esta relación no es solo con Él, es con el cuerpo también, a llevar, y su fruto es a través de la oración, y no lo vas a ver, no la vas a ver a esa persona, pero delante de Dios está haciendo y está dando lo que Dios quiere que dé. U otros es a través del servicio, un servicio en la comunidad que tú no estás viendo, o pocos estamos viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que hemos visto, y los adolescentes no están, ¿no? Hemos visto lo que el Señor a través de estas tres palabras o expresiones quiere para tu vida y para mi vida, para establecer una relación con Él. Y Él, hablando a sus discípulos, se hacía por dar esa enseñanza como, yo sí la vi, ¿estáis viendo? Bueno, pues yo sí la vi. Y vosotros, esos pámpanos, esos sarmientos, que están llamados para llevar fruto, mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, para que seáis así mis discípulos, lo que estaba diciendo. Y para ello tenéis que permanecer. Permanecer en la vid, o sea, permanecer en mí, que soy la vid, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Y todo esto para qué? Y ahí vamos a terminar. ¿Para qué? ¿O por qué?
O más que por qué, ¿para qué? Vuelvo a repetir, Dios o Jesús se lo está diciendo a sus discípulos. ¿Para qué Dios quiere eso contigo y conmigo? Que tú lleves fruto y que para llevar fruto tengas que permanecer en esa relación diaria, verdadera, sincera, auténtica. Permanecer en Él, porque Él es el que te da la vida. ¿Para qué? Bueno, pues esta unidad de pensamiento lo cierra con un versículo donde nos da esta respuesta. En el verso 11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Esto que os estoy diciendo, os lo he dicho para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría esté completa. Fíjate que no habla de paz. Ahora no te dice estas cosas para que mi amor, no. Te habla de gozo, de alegría. Porque el cristiano, a pesar de las situaciones, a pesar de las distintas circunstancias, debe y tiene que tener el gozo, la alegría del Señor. Amén. Que te da esa esperanza, que te da esa relación. El que diga que el cristianismo es aburrido, tedioso, me está hablando de religión, no me está hablando de una relación con Dios. Porque una relación con Dios te da alegría, te da gozo. Amén. Así que como dice, sonríe que Dios te ama, hombre. Estas cosas, esta relación, esto que os estoy enseñando, el propósito que tienes, que mi alegría esté en ti, que mi gozo esté en ti. Mi gozo, que dice la palabra, que es tu fortaleza, esté en ti y esté en mí. A pesar de que estemos pasando muchas veces por sitios, ocasiones, circunstancias, situaciones por las que tenemos que pasar. Amén. Porque la alegría es vida. Hay, y eso lo saben los profesionales, en los hospitales, unos métodos que se usan, es la risoterapia. Muchas veces llevan a los niños, llevan payasos. ¿Para qué? Para levantar el buen ánimo, para provocar risa, porque la risa sana. El buen ánimo levanta la vida. La alegría te hace ver las cosas de distinta manera. Y cuando tú en las situaciones, ¿verdad? Me acuerdo de una hermana que está aquí con nosotros, en medio de la situación que estaba pasando allí en el hospital, esperando lo que estaba esperando, en la ventana, llorando de alegría, diciendo: Señor, qué habitación, que tú estás, tu presencia, alabando a Dios, llena de gozo, en medio de una situación difícil. En medio de una situación difícil, porque le iba la vida. Estas cosas, esta relación en la cual yo te digo, tú vas a llevar, porque cuando tu vida y mi vida están relacionadas en una relación auténtica con Él, verdadera, tu vida da fruto, tu vida es útil, tu vida es bendita, no solo delante de Él, sino a otros. Y eso te da alegría. Eres una persona útil, una persona que está viviendo y aprovechando el tiempo. Que no te roben el tiempo. Que no me roben. Sino que el tiempo de vida que Dios me da. Que además Él quiere caminar a mi lado y que yo camine al suyo. Él ya ha dispuesto, como dice Pablo, una serie de obras para que yo camine por ellas. Porque el Espíritu Santo me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Luego la vida da los reveses, luego la vida da... Pero estas cosas yo las he hablado, dice, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.
Señor, te damos muchas gracias, como hemos cantado, por haber dado tu vida en rescate de la nuestra, por habernos injertado en tu vida a través de la obra en la cruz de tu Hijo Jesucristo, por haber abierto el camino, por tu Espíritu Santo que nos guía, que nos dirige, por tu Espíritu Santo que nos llena, Señor, abundantemente de amor, de gozo, de paz, de bondad, por la transformación, Señor, de nuestras vidas en vidas útiles, por el propósito de que llevemos fruto, Señor, y sea cual sea nuestra condición al principio, caminando a tu lado, tendremos una vida, Señor, bien aprovechada. Gracias por tu gozo, la alegría que me diste, Señor, cuando perdonaste mis pecados y te llevaste la culpa. Gracias, Señor, que a pesar de las situaciones, de las distintas circunstancias, tú permaneces fiel, inmutable, y nos buscas, nos limpias, y nos tratas, y nos fortaleces, y nos bendices, Señor, con tu presencia hermosa y verdadera. Gracias, muchas gracias, por haber puesto en nosotros esa fe. Y gracias, Señor, por haber respondido positivamente ese llamado, Señor, de seguirte. Gracias, Señor. Ayúdanos a permanecer. Fortalece nuestras vidas, Señor. Atráenos a ti por tu Espíritu, a tu palabra, para obedecerte, bendito Dios, para caminar a tu lado. Y que nuestra vida, Señor, sea una vida útil, llena de fruto. Gracias, Señor, muchas gracias. Si hubiera aquí alguien con nosotros que nos visita, que quiere recibir a Cristo en su corazón, que quiere reconocer hoy que necesita a Dios en su corazón, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti.